Hola amigos, bienvenidos. Qué bueno que estamos ya en segundo capítulo de Santiago en Aprende Biblia. En esta entrega vamos a continuar con Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 2. Y bueno, pues es muy importante nosotros tener claridad acerca de este capítulo, dado que, como ya lo hemos hablado, Santiago tiene una característica, la carta de Santiago tiene una característica que son temas que están pues conectados, pero finalmente son temas que parecen que son diferentes y lo son, pero están conectados de una manera muy peculiar y muy particular. Parece ser que salta de un tema a otro sin ton ni son, y no, la verdad es de que están conectados por algo que caracteriza también a Santiago en su epístola, que es la profunda influencia que tiene Santiago acerca de las enseñanzas del Señor Jesucristo, principalmente dos enseñanzas que Santiago resalta: el Sermón del Monte, ¿sí? Que lo tenemos en el libro de Mateo, y también el libro de Proverbios. Hay que recordar algo muy importante, y es que Santiago crece físicamente junto con el Señor Jesucristo, su medio hermano, por supuesto, en el entendido que no sabemos si María le reveló en algún momento dado durante su infancia a Cristo el cómo fue concebido. Tampoco sabemos con exactitud si este secreto lo guardó María en su corazón, como dice la palabra, que una espada atravesaría su corazón y se guardó estas cosas para sí. No sabemos en qué momento, si María en algún momento de la infancia de Santiago hizo algún comentario acerca de esto. Parece ser que no, dado que está registrado que fueron a buscar a Jesús durante su ministerio, pues para llevárselo con él, y fue cuando Jesús frente a sus discípulos dice: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre, estos son mi madre y mis hermanos. Y entre esos hermanos, físicamente hablando, que fueron a buscar a Jesús, estaba Jacobo, Santiago, todavía no tomando a Jesús como el Mesías, sino que fue hasta posteriormente su conversión de la resurrección, y que se le presentó a Jacobo, su hermano precisamente, y que era de esta familia que creció junto a Jesús a los pies de la enseñanza, como todos los niños, entre ellos nuestro Señor Jesucristo y Jacobo también, y que la enseñanza estaba basada en el Torá principalmente, pero también sobre lo que era el libro de Proverbios, y mucho del libro de Proverbios está reflejado en Santiago, así como las enseñanzas de Jesús acerca de todo lo que vemos en el Sermón del Monte, en donde precisamente en el capítulo 2, que vamos a revisar hoy, la primera parte del capítulo 2, habla acerca de los ricos y habla acerca de los pobres, y es muy importante entonces entender el contexto, y vamos entonces a ver cómo Santiago pues hace referencias acerca de las riquezas, de los ricos y de los pobres también, y acerca del reino, y acerca de cómo es el trato, debe de ser el trato en las iglesias, en las congregaciones, acerca de los ricos y demás, teniendo pues evidentemente también una referencia de ellos en el capítulo 5 de Santiago, que en su momento lo veremos, pero que por lo pronto, bueno, vamos a revisar que está hablando de estos con suma claridad. Y es que, como ya lo habíamos dicho, la enseñanza de Jesús es extraordinariamente clara acerca de este tema. Podemos ver en Mateo 6:24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro, y no podéis servir a Dios y a las riquezas. También vemos en Mateo 13:22, dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. También vamos a ver en Mateo 19:23,
que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os dijo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y en Mateo 19:24, es el mismo Señor Jesucristo hablando otra vez: os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mateo 27:57 dice, cuando llega un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, es decir, las dos perspectivas acerca de la riqueza y de los ricos quedaron profundamente arraigadas en Jacobo, en su enseñanza, y que, finalmente, como responsable de la iglesia de Jerusalén, vamos a recordar varias cosas. La primera de ellas es que estaba compuesta principalmente por personas del pueblo, si bien también había personas con recursos. Vamos a ver que pues finalmente la mayoría eran personas de bajos recursos, siendo israelitas, por supuesto, y que también vemos acerca de cómo estaba organizada la incipiente iglesia en Hechos, en donde también se le daba mantenimiento a las viudas, y precisamente son las viudas a las que se refiere Santiago en el capítulo anterior sobre la verdadera religión, de ver por las viudas y los huérfanos, también muy influenciado por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también esta influencia en la cosmovisión acerca de Santiago y acerca de las riquezas, como ya lo vimos. Vemos en Proverbios 10:15, son enseñanzas que daban a los niños hebreos, pues muy en las sinagogas se les enseñaba el Torá, pero también el libro de Proverbios y el libro de Salmos. Vemos muchísimos salmos citados por nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Vemos muchísimos proverbios también citados por el evangelio proclamado por Cristo. En Proverbios 10:5, por ejemplo, vemos: las riquezas de ricos son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. Proverbios 11:4 dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Nótese que no dice de la muerte, sino de muerte. Proverbios 11:28 dice: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 13:7: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. También vemos en Proverbios 13:22: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero las riquezas del pecador está guardada para los justos. Proverbios 18:11: las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como muro alto es su imaginación. Vaya. Proverbios 19:4: las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Proverbios 23:5: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como las alas de águila y volarán del cielo. O sea, las riquezas volarán. Proverbios 28:8 dice: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. En fin, son proverbios que pues están profundamente arraigados en Santiago, y ya con la revelación de Jesucristo como Señor y Salvador, pues evidentemente esto trae consigo una grande profundidad para lo que vamos a comenzar a leer entonces en este capítulo 2, y por eso es que comencé con esto. Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Santiago, que es el que hoy vamos a leer, dice: hermanos míos, vuestra fe sea en nuestro Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas.
sea sin acepción de personas. Pues evidentemente esta palabra acepción, aunque está claramente entendida en el común denominador de personas que se prefiere una persona que otra, fíjate que en el contenido, en el uso original de la palabra tenía que ver con levantar el rostro de alguien o elevar a una persona. Es decir, llegó a utilizarse para aludir a la exaltación de una persona por motivos superficiales como la apariencia, la raza, la riqueza o la posición social. Y esto también tiene un fondo muy importante en la ley. Vemos en Levítico 19:15, no harás agravio en el juicio, no tendrás respeto al pobre, ni honrarás la cara del grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Es decir, no harás esa distinción entre pobres o ricos, no tendrás preferencia por los pobres, pero tampoco por los ricos. Deuteronomio 10:17 dice, porque el Señor nuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, grande, terrible, que no acepta persona ni toma cohecho como tal, y hace también muy clara referencia a no hacer esta distinción, de estas personas por las apariencias, ni por riqueza, ni por pobreza. Entonces Santiago comienza con este tema muy serio el día de hoy también, más que por el entendido de ricos y pobres, es por las apariencias. Aquí el fondo es por las apariencias, aunque sí se resalta el hecho, como vemos a continuación, acerca de los ricos. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, también entra un pobre con vestidura vil, y tuvierais respeto al que trae la vestidura preciosa y le dijeran a este, siéntate tú aquí en buen lugar, y dijerais al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado. No juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces sin pensamientos, jueces de pensamientos malos. Bueno, pues evidentemente aquí hay una cuestión que debemos de entender nuevamente. Sí existía esta discriminación. Yo creo que la palabra discriminación entraría más actual para este contexto, más que acepción de personas en el sentido de preferir unas por otras, como ya vimos, es en el sentido de exaltar a una persona. Y lo que está diciendo aquí, ustedes exaltan a los ricos por su apariencia. ¿Por qué? Porque trae vestidura preciosa y que trae respeto a esto. También si entra con anillo de oro y esta ropa preciosa, y otro con vestidura vil o de vestidura de pobre. Un indicador de riqueza en estos tiempos era el traer anillos. De hecho, había personas que rentaban anillos para poder mostrarlos en las fiestas y dar una apariencia de ostentación y de riqueza y de posición. De hecho, vemos en la parábola del hijo pródigo, cuando regresa, algo que hace el padre es restaurarle su apariencia, su dignidad como hijo, pero también su apariencia, que era algo muy importante en estos tiempos, y dice, tráiganle un anillo y pónganle vestiduras y pónganle un anillo, y se ha interpretado de mil maneras, pero en realidad lo del anillo y de la vestidura al hijo pródigo, gastalón, que significa realmente, o imprudente para gastar, que es lo que realmente significa pródigo, que significa gastar imprudentemente la riqueza. Pues básicamente lo que está enseñando Jesucristo con esta parábola
es que se le regresa su estatus social y su apariencia física como parte de la bondad del padre, del papá de este hijo imprudente que gastó su herencia, y se le regresa su estatus como hijo, pero también en términos de apariencia y de dignidad ante la sociedad, es decir, se le regresa su estatus de rico ante la sociedad dentro de esta parábola del hijo pródigo. Más que lo revistió otra vez de santidad y del anillo del Espíritu Santo, no es así, o sea, simplemente es esta enseñanza, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo Santiago es que si alguien en la congregación, de los que tienen autoridad en la congregación, que son los que sentaban a las personas en los lugares, esto va dirigido no a todos los cristianos, va dirigido a las personas encargadas de las sinagogas. Dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, tuviereis respeto al que trae vestidura preciosa y le dijereis, siéntate tú aquí en buen lugar. ¿Por qué? Porque en las sinagogas, como ya investigué más a fondo en la predicación anterior, no hacía mucha referencia cuando decía el hombre de mano seca, pasa tú en medio y que se parase en medio, es porque efectivamente en las sinagogas antiguas se ponían las sillas pegadas a la pared en un rectángulo y había sillas en el centro en donde estaban pegadas, es decir, juntas los respaldos viendo de frente a los que estaban pegadas a la pared. Pero también había sillas que estaban al frente, viendo hacia el frente, específicamente a lo que se consideraba el lugar, no tanto como un lugar central, sino como un lugar donde se ponía la persona que hablaba. La persona que hablaba tenía un cierto lugar en donde lo podían ver todos, que era aparentemente un lugar más alto o más prominente, pero todos podían hablar desde su lugar. Sin embargo, la mayoría de las personas que tenían sillas eran personas distinguidas. Y la otra parte de las personas, a las mujeres tenían una zona al lado, en los costados, las mujeres, y los niños no tenían esto tampoco sillas, sino que estaban en otro lugar, también separados. Pero los que no alcanzaban lugar o que no se les asignaba lugar eran a los pobres que se sentaban en el suelo. Como no era ninguna cosa extraña, estos se sentaban a los lados. Un dato interesante acerca de esto es que estas sillas no se utilizaban como lo entendemos hoy, como las sillas normales con respaldo, sino que tenían una característica que no se contaba con estas sillas en los hogares. Vemos que en los hogares estaba una mesa alta y se sentaban en el suelo y se recargaban uno sobre otro, sobre su costado, sobre su propio brazo, se recargaban así. Y es lo que hacía que estuvieran muy cerca unos de otros, que es lo que parece ser que Jesús tenía muy cerca en su costado a Juan, no tanto porque estuviera recostado sobre su pecho, sino que estaba muy cercano alrededor de la mesa. Datos culturales, pero que nos ayuda a entender más el contexto. Bueno, pues así la gente pobre se sentaba en el suelo, con piernas cruzadas así como sentado, digamos, con las piernas metidas entrepuestas hacia sí mismo, y se sentaban así, y a los pobres decían, bueno, siéntate tú a mi costado. Y esta frase también es muy significativa, o sea, parece que no, pero es muy significativa,
porque los que se sentaban al costado de alguien daba a entender que estaba sentado a los pies de. Es como se decía que Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel, es decir, en la posición de discípulo de este gran maestro hebreo de altísima estima que era Gamaliel. Y el hecho de que estuviera esta frase que fue enseñado a los pies de Gamaliel es porque estas personas, siéntate a mi costado, se la daban también de maestros, y al dársela de maestros, pues evidentemente tenían pues sin serlo, pues daban la apariencia de que ya viste cuántos tengo sentados a mi alrededor como discípulos míos dentro de la sinagoga. Y pues esto, pues ya sabes, representaba pues ahora sí que una serie de cuestiones ahí pues muy vanas, vanidosas, y que pues de autoexaltación, y también de alguna forma de desprecio, pero sobre todo más que nada de discriminación, que insisto es la palabra que pudiera aplicarse más en nuestros tiempos. Dice, no juzgáis en vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos. Pues sí, esta nota pues evidentemente es que la naturaleza del pecado que condena este pasaje no en el aspecto espléndido de anillos del hombre o acerca de su apariencia, sino jueces con malos pensamientos o jueces con intenciones viciosas, vanidosas, como ya lo expliqué, y temía que sus lectores de Santiago se comportaran igual que en el mundo pecador, porque pues en el mundo pues evidentemente pues se hacía lo mismo, y algo que no había ninguna forma aceptable por parte de Santiago este comportamiento. Vamos entonces a leer en el versículo 5, dice, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pues sí, aquí está haciendo referencia al Sermón del Monte, porque evidentemente en la mala interpretación se dice que Dios escoge a los pobres, económicamente hablando, por encima de las personas de recursos, también por el antecedente de lo difícil que es que un rico entre en el reino de los cielos, haciendo Jesucristo referencia a los ricos de dinero, porque confiaban en sus riquezas, pero no por el hecho de ser ricos, económicamente hablando. Y pues dentro de el mensaje de Jesucristo en este aspecto está reforzado por Santiago, sobre todo por el contexto del que ya hablamos, y está hablando, no ha elegido Dios a los pobres, pero también está haciendo referencia a los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, y que pues evidentemente aquí hace un juego de palabras Santiago, haciendo referencia a los pobres en espíritu, haciendo referencia también a los pobres económicamente hablando, y aprovechando ahora sí que el viaje, haciendo esta referencia. Herederos del reino ha prometido a los que le aman. Y sí, efectivamente está haciendo una correlación entre pobres económicamente hablando como pobres en espíritu. Sin embargo, la insistencia es de Santiago en las apariencias. Pero dice aquí en el versículo 6, ya haciendo referencia a los pobres económicamente hablando, mas vosotros habéis afrentado al pobre. No oprimen los ricos, y no son ellos mismos que os arrastran a los juzgados. Nuevamente, si te recuerdas, haciendo referencia a la cantidad de proverbios que se hablan acerca de esto, acerca de cómo las personas de recursos en los juzgados hacían más opresión a los pobres, siendo que estaba claramente escrito en la ley. En la ley de ellos estaba claramente el no hacer esta distinción entre pobres y ricos, pero también acerca de la usura,
hacía referencia entre ellos acerca de la usura, que en la ley estaba explícitamente prohibida, que no entre judíos no podía haber esta usura. Sin embargo, en estos tiempos la había y se llevaba a tribunales, no obstante que estaba escrito en la ley de ellos. Y por esto mismo hace esta afrenta: habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos y no son ellos mismos que os arrestan a los juzgados. Recordemos la parábola de Cristo acerca del que le fue perdonado mucho y que sale agradecido, pero se encuentra por su Señor, pues perdonado una cantidad muy grande de dinero, de acuerdo con la parábola, y cuando sale encuentra a alguien que le debía una cantidad infinitamente menor y agarra y lo mete a la cárcel. ¿Por qué dice esta parábola nuestro Señor Jesucristo en los evangelios? Porque era posible meter a la cárcel a alguien que le debía dinero. Dice la parábola que entristecidos los siervos de este señor fueron y le contaron, y el Señor se enoja contra este siervo que le fue perdonado mucho y dice: ahora vas a pagar hasta lo último, porque al que te debía menos, tú deberías de haber hecho lo mismo que yo hice contigo. Entonces, pues como ves, hay un gran contenido atrás de estos versículos que van muchísimo más allá de la acepción de personas, como ya lo hemos estado enseñando. Entonces, vemos en el versículo 7, estamos en Santiago 2, versículo 7, no blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Versículo 8, si en verdad cumplís vosotros la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, más hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois reconvenidos de la ley como transgresores. Y aquí nuevamente Santiago, con su característica, mete otro tema, hablando de ricos, pobres en espíritu, el reino, exaltación del rico por su riqueza, con sus anillos. Acostumbraban, se me olvidó hacer un comentario, un paréntesis regresando al anterior, había personas que rentaban anillos, pero la moda y lo cool era ponerse un anillo en cada dedo, por si quedaba duda de que eran ricos. Bueno, como no había autos último modelo, ni había ropa con marcas, más que ropas espléndidas, que por cierto también había forma de rentarlas, de muchos colores. Por eso habla de ropa espléndida, porque brillaban con los colores, y eso era lo cool en esos tiempos. Túnica de muchos colores y demás. Bueno, pues lo vemos desde José con la túnica que le hizo a su padre, especial, distinción especial sobre sus hermanos, pero esta es otra historia. Este paréntesis lo cierro nada más como referencia. Vemos que pues sí, mete otro tema aquí Santiago, que es el de la ley real. Ahora vamos a leerlo nuevamente para irlo comiéndolo poco a poco. Dice, si en verdad, versículo 8, si en verdad cumplís vosotros la ley real. ¿Cuál es la ley real? Pues se refiere la traducción a la ley soberana. La idea es que esta ley es suprema o de cumplimiento obligatorio para todos, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está citando Levítico 19:18, que dice con claridad, Levítico 19:18, no te vengarás ni guardaré rencor a los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y es un mandato, específicamente también el amar a Dios. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pues sí, dice en versículo 5, amarás a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Evidentemente vemos entonces que efectivamente el Señor está haciendo esta bendición tan grande al distinguirlo, obviamente, y que el Señor hace de nosotros pues esta distinción. El Señor Jesús resume: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas, así como lo dice el Señor con toda claridad. Dice, la ley real entonces está metiendo este tema y lo está encriptando, dejemos usar la palabra moderna, encriptando, Santiago, en el sentido de que pues si toda la ley se cumple en estos dos versículos, bueno, en eso, como lo dice la ley y los profetas, se resume a: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, como lo enseñó el Señor Jesucristo. Pues esa es la ley real para Santiago, la ley completa, la ley que hace que el Señor, pues evidentemente, está en la mente de Santiago grandemente influenciada por esto, conforme a la Escritura, conforme amarás a tu prójimo conforme a ti mismo, bien hacen. Pero, y ya regresa a la ley, a la Torá, vamos a distinguirla, bien hacen, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley, pero ya no está hablando de la ley real, sino de toda la ley, como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley, es decir, de la Torá y de todas las enseñanzas de la misma. Pues efectivamente aquí Santiago está haciendo nuevamente una distinción, mete este tema de golpe, la ley real, que la redujo su Señor y nuestro Señor Jesucristo a estos dos mandamientos, que dice: en eso se cumple la ley completita y los profetas. Bueno, aquí está metiendo también la Torá, en el sentido de que en aquellos tiempos, pues evidentemente, la escritura a la que se refiere pues es la Torá. Todavía, como ya vimos, Pablo todavía no escribía sus principales cartas. Entonces, lo que enseñaban en las reuniones cristianas, ya no en las sinagogas porque ya no los dejaban entrar, pero los que llegaban a entrar, y había sinagogas, si no es sinagogas, las de los judíos en Israel, porque pues ya no, obviamente ya no los dejaban entrar, hacían ellos sus reuniones con esquemas parecidos a los de una sinagoga. Los cristianos, si bien no había música todavía, y si la había conforme a la estructura física de las sinagogas, no como las congregaciones que hoy tenemos, el esquema tradicional de las congregaciones, donde hay un lugar donde está más arriba como auditorio, un lugar o un escenario o un altar, como lo llaman en los templos, donde está la persona que está hablando, y en forma de auditorio, no tanto alrededor. No sé si haya congregaciones que lo hagan así o no, pero la congregación tradicional que nosotros la conocemos y entendemos es así. Sino que ellos hacían reuniones, la iglesia incipiente en Jerusalén, con lo que sabían y conocían, que eran muy similares a lo que venía siendo las sinagogas. Quien puso este modelo de enseñanza sentado en un lugar más alto y los discípulos alrededor y más abajo, pues fue precisamente nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte.
Entonces, tenían dos formas de acuerdo con el lugar donde estaban. Si era un grupo razonablemente pequeño, pequeño de 200 personas, valga la expresión pequeño, para los 3,000 o 5,000 que de repente se convirtieron, pues estaba en el modelo de sinagoga, es decir, alrededor y los apóstoles en el centro enseñando. Pero si era una multitud, como cuando partió el pan Jesucristo, entre la multitud sentados de 50 a 50, y todos tenían que irse a un lugar especial. El Monte de los Olivos, sin embargo, no alcanzaba a veces, pero se iban afuera a los lugares cercanos a la ciudad. Entonces, ¿por qué viene todo esto? Bueno, me explico. Al no tener ya los pergaminos de la ley como enseñanza, porque no estaban en una sinagoga, hacían memoria y refresco de lo enseñado en la ley, de lo que tenían, de lo que enseñaban, y sus versículos que tenían aquí guardados, unos y demás, no tenían los pergaminos de la ley como en la sinagoga. Entonces, aquí está haciendo este juego de palabras Santiago, o este juego de ideas, más bien, en donde está diciendo, por un lado, el uso de las reuniones, de las sinagogas, por otro lado, ya hablando de la ley real y de esta ley. Y hace precisamente referencia a que si son transgresores de la ley, que la citaban de memoria de la ley de la Torah, si querían ese enfoque, los oyentes de Santiago, pues estaba diciendo si haces esta discriminación de personas, estás haciendo un pecado conforme a la Torah, y si pecas con uno de estos pasajes, ok, no cometes adulterio, pero haces esta discriminación de personas, estás pecando con toda la ley, es decir, con la vara con la que te quieras medir. En el fondo lo que está diciendo Santiago, si es con la Torah o es con la ley resumida en amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus almas, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, que en esto se resume la ley y los profetas, en ambas medidas estás pecando terriblemente. ¿Ok? Así como tal. ¿Ok? Y en el versículo 12 y 13, que son con los que terminamos esta parte, dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley. Y mete otro concepto, la ley de la libertad, que ya se había hablado de la ley de la libertad en el capítulo en donde anterior, donde el que mira fijamente como en un espejo en la ley de la libertad, retoma este concepto. Entonces, Santiago está manejando tres aspectos: la ley de la Torá y los profetas, la ley de la libertad, que lo retoma aquí, que se había mencionado anteriormente, y la ley real. No es que hubiera algún tipo de confusión en Santiago, sino que, como ya habíamos explicado, la carta de Santiago, más que una carta teológica como Efesios, como Romanos, como todas las de Pablo, tiene teología, aunque habla también de la organización ya de la iglesia, no de sinagoga, sino de iglesia, como les enseña a Timoteo y a Tito. Aquí ya vemos esta mezcla, vamos a llamarla así, de palabras por parte de Santiago, interesante, pero que nos llevan a lo mismo. Finalmente hay una ley real, y dado que los oyentes son universales, pero principalmente judíos, pues evidentemente estas distinciones son las que hacen de Santiago pues característico, ¿no? Aquí está hablando entonces de la ley de la libertad, misma que hablamos en la entrega anterior. Viene el versículo 13, que es
porque juicio sin misericordia se hará a todo aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, está hablando de la ley, pero también está hablando aquí ya que si no hay esta misericordia, que cualquiera de las leyes, de las tres leyes citadas, que en realidad es la Torá y la ley de la libertad, habrá juicio. Bueno, se contrapone esto a la enseñanza de la salvación, que habrá juicio para los creyentes y demás. Bueno, no es así. Mira, Pablo lo reduce claramente en Romanos 6. También Pablo usa este concepto tan judío de la misericordia y juicio basado en la Torá, que Pablo lo distingue claramente en Romanos 2, cuando está hablando precisamente en Romanos 2, versículo 5, dice, ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay, fíjate el concepto que usa Pablo en Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, en Romanos 2, Pablo está distinguiendo con absoluta claridad a los que siguen la justicia de Dios por medio de la fe, que es un tema por introducirse en Romanos, en donde para Dios no hay distinción de personas en su juicio, porque para Dios no hay acepción de personas, pero esta acepción de personas es diferente a la acepción de personas de Santiago. En esta acepción de personas sí está hablando de distinción entre una persona y otra. Es decir, Dios no hace acepción de personas, para todos parejos. Pero al que es justo por la fe no le toca este juicio, sino que a todos los que no siguen esta fe, y como no hay acepción, pues les toca el juicio como ira para el día de la ira, porque Dios no hace acepción de personas. Santiago concluye precisamente con esto, pero desde la perspectiva de los judíos, ahora cristianos, ahora enseñados por Santiago en su epístola. Le está hablando, recordemos, no a los no creyentes o a los humanos en general de Pablo en Romanos 2, sino que haciendo referencia tanto a la Torá como a la otra, es que dice finalmente a estos hermanos tentados a hacer esta distinción y discriminación de personas. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. Al estilo de Santiago, les está diciendo no algo contrario, sino les está advirtiendo que con la vara con la que se midan, serán ellos medidos, pero si se miden con la vara de la ley, pecado. Con la ley de la libertad, pecado. Y con la ley con la ley real, pecado. Entonces, pues la consecuencia del pecado, pues es muerte, y aquí la consecuencia de no tener misericordia y hacer crueles con los pobres, pues evidentemente dice serán juzgados de esa misma forma. Aquí todavía no se habla
de perder la salvación o no. Evidentemente todavía no llega a esta revelación. En la revelación paulina vemos que esta carta es temprana, como lo estudiamos en su momento. Esta carta fue temprana, un poco antes de todo lo que se revela ya en lo que viene siendo, pues primeramente con Pablo y posteriormente a la completez con Pedro y últimamente con Juan en las cartas de Juan. Entonces, pues Santiago termina con estas palabras, ¿sí? Que se entiende entonces ya el contexto de la, entre comillas, dureza de esto y que no se contrapone a las doctrinas de la gracia, de que la salvación es por fe y no se pierde, como aquí de alguna manera se malinterpreta en otras esferas de la cristiandad, acerca de seguir la ley lo más pegadito posible, si no 100% judaizados, pues casi judaizados, porque de todas maneras, pues al cristiano que no se apega más a los conceptos de la ley y toma como pretexto la gracia para pecar, se le va a aplicar la ley y juicio y demás. No, recordemos, la revelación va siendo progresiva, esta carta temprana, sobre todo el contexto, como ya lo expliqué, lo que está viviéndose alrededor de la iglesia y a quienes está dirigida eso. Por eso es muy importante aprender Biblia y aprenderla bien, con una interpretación sana, con una interpretación justa y con una interpretación correcta. Bueno, con esto termino entonces el día de hoy en esta entrega de Aprende Biblia. Te pido entonces que danos ahora sí que por ayudar a este canal, que le des like a este video para que se pueda priorizar en la búsqueda. Te suscribas al canal. Suscríbete al canal, que vas a hacer mucho bien al recomendárselo a otras personas o simplemente suscribiéndote para que te lleguen los mensajes cuando se suban nuevos videos, y también que le des esta distribución a otros hermanos que pueden ser de mucha ayuda, porque hay a veces escasez de la palabra de Dios viva y verdadera. No estoy diciendo que sea el único canal pero evidentemente puede ayudar a muchos. Te agradezco entonces el tiempo y pues te agradecería también si pusieras comentarios al respecto de estos videos, al respecto de este canal, y sugerencias también de próximos estudios, próximas cartas. Ya ves que no estamos siguiendo un orden como tal, pero sí me gustaría escuchar también sugerencias para futuras entregas de Aprende Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.